Kira y Konoha habían llegado a las montañas cercanas al Vaticano para pasar unos días con sus abuelos, Donna Benta y el señor Bernabé. Había algo misterioso en el ambiente, una sensación casi mágica y aterradora a la vez. La pequeña casa de sus abuelos estaba rodeada por un bosque, cuyos árboles altos y enredados daban la impresión de esconder algo en sus sombras. A pesar del ambiente rural, el paisaje tenía un encanto especial. Los aromas de las flores dulces llenaban el aire, y el susurro de las hojas creaba una melodía suave que acompañaba el atardecer. Pero Kira y Konoha no podían ignorar una extraña inquietud en sus corazones, una especie de presentimiento oscuro que hacía eco en sus pensamientos. Konoha, curioso y siempre en busca de aventuras, propuso explorar el bosque. Kira, algo reacio, aceptó, sabiendo que no podría detener la curiosidad de su hermano. Mientras caminaban, las sombras se alargaban y el bosque cambiaba de ser un refugio encantador a un lugar que les causaba temor. Pronto se encontraron rodeados de una oscuridad cada vez más densa, con el viento cada vez más frío y los sonidos de la naturaleza más agudos y extraños. ¿Sientes eso?, susurró Kira mientras miraba alrededor, como si algo o alguien los estuviera observando. Konoha frunció el ceño, pero trató de calmarlo. «Son solo tus nervios, Kira», le dijo, intentando sonar seguro. De repente, entre los árboles, Kira notó un par de ojos rojos que los miraban con una intensidad feroz. Parecían flotar en la oscuridad, y aunque trataba de convencerse de que era su imaginación, los ojos parecían clavarse directamente en ellos, como si midieran cada uno de sus movimientos. Sin decir una palabra, Kira jaló a Konoha del brazo, señalando hacia los ojos rojos. Al verlos, el corazón de Konoha comenzó a latir con fuerza, y ambos se dieron cuenta de que aquello no era una ilusión. Era real, y estaba demasiado cerca. Los dientes afilados del extraño ser brillaron bajo la tenue luz de la luna, y en un instante de pánico, los dos jóvenes echaron a correr hacia la casa de sus abuelos. Corrieron tan rápido como pudieron, casi sin mirar atrás, mientras el sonido de ramas rompiéndose y hojas crujiendo los seguía. A medida que se acercaban a la casa, los latidos de sus corazones eran ensordecedores. El bosque ya no parecía el mismo de antes. El aire ahora estaba impregnado con un olor extraño, algo entre la sangre y una esencia desconocida, algo oscuro y salvaje. Llegaron a la puerta de la casa y entraron, respirando agitados. Cuando explicaron lo que habían visto, Donna Benta y el señor Bernabé no parecían preocupados. En lugar de eso, ambos sonrieron con cierta burla, como si sus relatos fueran una simple historia de Halloween. «Es normal ver cosas raras en el bosque, especialmente en esta época del año», dijo Bernabé con una sonrisa. Seguro se han dejado llevar por las historias de fantasmas. El bosque siempre ha tenido su propio espíritu, pero no pasa de ser eso, una leyenda, dijo Donna Benta con una risa suave. Kira y Konoha intercambiaron una mirada de desconfianza. Sabían que habían visto algo real. Los ojos rojos y aquellos dientes afilados no eran una ilusión. A la mañana siguiente, Kira y Konoha no podían quitarse de la mente los ojos rojos que habían visto en el bosque. Desayunaron en silencio, pero sus abuelos, riéndose, insistieron en que era pura imaginación. Los jóvenes, aún inseguros, decidieron explorar de nuevo antes de que cayera la noche, convencidos de que descubrirían algo extraño. Cuando llegaron al bosque, el aire era fresco y el olor a flores dulces llenaba el ambiente, tan diferente del aroma denso y amenazante de la noche anterior. Los árboles parecían susurrar secretos antiguos, y las sombras se alargaban suavemente, creando un ambiente casi mágico. Mientras caminaban, notaron pequeñas huellas en el suelo, marcas que parecían de animales grandes, pero con formas demasiado irregulares. Konoha intentó fotografiar las huellas, pero al revisarlas en su cámara, descubrió que las imágenes salían borrosas, como si el bosque mismo las ocultara. Al avanzar, el bosque comenzó a transformarse. La luz disminuía y una neblina espesa surgía, cubriendo el suelo. Kira sintió un escalofrío y cuando miró a su alrededor, vio sombras que parecían moverse. Los sonidos familiares del bosque se desvanecieron, reemplazados por un silencio perturbador. De repente, escucharon un susurro cercano y vieron una figura alta y encorvada entre los árboles, observándolos. Era imposible ver su rostro, pero una sensación de peligro era innegable. Aterrorizados, Kira y Konoha dieron media vuelta y regresaron corriendo a la casa. Al llegar, les contaron a sus abuelos sobre la figura misteriosa y las huellas extrañas, pero ellos solo respondieron con una sonrisa enigmática.
Sin embargo, la risa burlona de sus abuelos no lograba disipar el miedo que ambos sentían, y en silencio empezaron a preguntarse qué más se ocultaba en aquel bosque aparentemente encantador. Esa noche, Kira y Konoha no lograron dormir. Los sonidos extraños del bosque los mantenían en alerta, y las palabras de sus abuelos no dejaban de resonar en sus cabezas. La calma aparente de Dona Benta y el señor Bernabé, su manera despreocupada de ignorar el miedo que ellos sentían, los hacía sospechar aún más. A la mañana siguiente, Kira se armó de valor y decidió hablar directamente con Dona Benta. La encontró en la cocina, en silencio, moliendo hierbas que desprendían un aroma penetrante. Al verla, algo dentro de él le advertía que aquel aroma era familiar y no de una forma agradable. Inspirando profundamente, Kira preguntó: «Abuela, ¿por qué el bosque nos parece tan extraño? Algo está mal ahí afuera. Anoche vimos algo y estoy seguro de que no fue nuestra imaginación». Dona Benta lo miró fijamente durante unos segundos. Sus ojos destilaban una extraña mezcla de afecto y misterio. Luego, esbozó una sonrisa ligera. «A veces, Kira, el bosque esconde cosas que no todos están preparados para ver. No deberían preocuparse por esos rumores de criaturas y sombras. Solo son historias antiguas que la gente cuenta para asustar». Pero Kira no estaba convencido. Sabía que había algo más en las palabras de su abuela. Justo en ese momento, Konoha entró en la cocina, observando la conversación con interés. Al verlos juntos, Dona Benta pareció dudar, pero luego susurró: «Solo hay una cosa que deben saber. En esta época, cuando se acerca Halloween, es mejor evitar las profundidades del bosque. Las sombras que lo habitan son más activas y no son amistosas». Los chicos se miraron, ambos inquietos. Sin embargo, no era solo el bosque lo que parecía ocultar secretos. Desde que habían llegado, Dona Benta y el señor Bernabé parecían diferentes. Aunque ella decía tener 72 años, se veía mucho más joven, como si el tiempo no hubiese pasado por ella. Al final, Kira no pudo contenerse más y preguntó: «Abuela, ¿por qué te ves tan joven? Es raro y no parece natural». Dona Benta soltó una risa suave, casi burlona. «Ah, chicos, aquí en el campo tenemos una vida saludable. Tal vez eso sea todo». Sin embargo, el tono en su voz dejaba en claro que escondía algo. Entonces, sin decir más, salió de la cocina y dejó a Kira y a Konoha aún más intrigados. Más tarde, mientras exploraban la casa, Kira notó un pequeño compartimiento debajo de la escalera. Al abrirlo, descubrieron una caja antigua que contenía frascos llenos de un líquido rojo oscuro y una etiqueta que decía «Composto Z». Konoha levantó un frasco y lo miró con asombro y miedo. «¿Qué es esto, Kira? ¿Por qué tienen algo tan extraño aquí?» Ambos se dieron cuenta de que ese composto tenía algo que ver con la apariencia juvenil de Dona Benta y el señor Bernabé, pero también entendieron que sus efectos debían tener un costo oscuro. Sin saberlo, habían descubierto el secreto prohibido de sus abuelos, y ese mismo secreto estaba a punto de llevarlos a un camino de terror incontrolable.
La respiración, escondiéndose en la esquina más oscura, mientras la puerta crujía al abrirse lentamente. Kira y Konoha observaron con terror cómo la puerta de la cabaña se abría lentamente y una figura familiar apareció en el umbral. Era Dona Benta, con una expresión sombría y fría que nunca antes le habían visto. La luz de la luna iluminaba su rostro, que a pesar de tener una apariencia juvenil, ahora parecía más afilado y siniestro. ¿De verdad pensaron que podían esconderse de nosotros?, dijo Dona Benta en un tono calmado pero amenazante. La abuela no mostraba la dulzura que solía proyectar. En su lugar, sus ojos destellaban una intensidad inhumana que Kira y Konoha reconocieron al instante. Eran iguales a los ojos rojos que habían visto entre los árboles la primera noche. Kira, armándose de valor, se puso de pie y le preguntó directamente: ¿Qué eres tú? ¿Y qué está pasando aquí? Konoha, aunque asustado, se paró junto a su hermano, decidido a descubrir la verdad. Dona Benta esbozó una sonrisa, casi divertida por la valentía de los chicos. Ustedes siempre fueron curiosos. Quizás sea mejor que conozcan la verdad, pero dudo que les guste. Con un movimiento lento, sacó de su bolsillo un frasco pequeño de composto set, idéntico al que los chicos habían encontrado. Al ver la expresión de sorpresa en sus rostros, continuó: Este compuesto es lo que nos mantiene jóvenes y fuertes. Pero todo tiene un precio. Mientras hablaba, los hermanos sintieron cómo la atmósfera en la cabaña se volvía pesada, casi opresiva. Dona Benta explicó que ella y el señor Bernabé habían hecho un pacto con una misteriosa organización conocida como los Lobos Negros, una mafia que dominaba el mercado negro de sustancias prohibidas en todo el mundo. A cambio de servir a la organización, se les había otorgado el composto Z, el cual les brindaba juventud y fuerza, pero con un efecto secundario monstruoso. Cada Halloween debían transformarse en lobos y cazar para saciar su insaciable sed de sangre. Kira y Konoha quedaron paralizados al escuchar la confesión de su abuela. No solo se trataba de una terrible transformación, sino de una serie de rituales que incluían cazar inocentes y devorar a cualquiera que tuviera la desgracia de acercarse demasiado durante las noches de Halloween. La juventud que sus abuelos ostentaban no era el resultado de una vida sana, sino de un pacto oscuro. ¿Y ahora qué quieren de nosotros?, preguntó Kira, intentando mantener la calma a pesar de la creciente desesperación. La respuesta de Dona Benta fue clara: necesitamos sangre joven para renovar el efecto del composto Z, y ustedes, mis queridos nietos, son perfectos para eso. El miedo se apoderó de ellos al darse cuenta de que estaban siendo considerados como sacrificios en aquel macabro pacto. Sin embargo, antes de que Dona Benta pudiera acercarse más, los chicos oyeron un estruendo fuera de la cabaña. Era el padre Kilmar, quien, armado con una cruz y un hacha, había llegado a su rescate. «¡Largo de aquí, demonio!», gritó el sacerdote, empuñando la cruz ante Dona Benta, quien retrocedió con un gruñido de furia. La abuela, ahora completamente despojada de su máscara de dulzura, dejó escapar un rugido bestial, mostrando sus afilados colmillos y su verdadera naturaleza como mujer loba. «Kira, Konoha, corran», ordenó el padre Kilmar, mientras se interponía entre los chicos y su abuela transformada. Los hermanos no dudaron y salieron corriendo hacia el bosque, sin mirar atrás, pero sabiendo que su abuela y el señor Bernabé los perseguirían hasta el final si era necesario. La verdad se había revelado, y ahora no había vuelta atrás. Tenían que escapar de aquel horror familiar y encontrar una manera de destruir el pacto de los lobos negros. Límite del bosque. Allí podrían encontrar al padre Kilmar y, con suerte, hallar refugio seguro hasta el amanecer. Kira, Konoha, sean fuertes. Este camino es peligroso, pero si confían en Kilmar, tal vez tengan una oportunidad de escapar de esta maldición. Vayan antes de que los lobos negros los detecten. Con lágrimas en los ojos, los chicos miraron por última vez a su abuelo, conscientes de que esa despedida podría ser definitiva. Kira y Konoha siguieron el mapa que Bernabé les había entregado, avanzando entre las sombras del bosque, mientras la noche se volvía cada vez más oscura y opresiva. Los ruidos en el bosque parecían intensificarse a su alrededor. Ramas crujían, hojas susurraban bajo pies invisibles, y el viento traía consigo ecos de susurros y aullidos lejanos. La presión de los lobos negros los perseguía como una amenaza invisible que no cesaba. El mapa los guiaba por senderos estrechos y peligrosos, alejándolos de cualquier ruta principal. Kira, sosteniendo el papel con manos temblorosas,
Mantenía el ritmo junto a su hermano, que respiraba con dificultad, pero se esforzaba por mantenerse en silencio. El peso de la revelación de sus abuelos aún los afectaba, pero no podían dejar que eso los paralizara. Su única esperanza era llegar a la iglesia y encontrar al padre Kilmar antes de que los lobos negros dieran con ellos. Después de lo que parecieron horas, divisaron la silueta de una iglesia antigua al borde de un acantilado. Las torres altas y las ventanas rotas daban la impresión de que había sido abandonada hacía mucho tiempo, pero la figura de un hombre esperando en la entrada les dio un atisbo de esperanza. Era el padre Kilmar, que los miraba con una mezcla de urgencia y compasión en sus ojos. «Padre Kilmar», gritó Konoha al llegar, jadeante. El sacerdote extendió los brazos, invitándolos a entrar rápidamente. Sabía que vendrían. Sus abuelos me avisaron que algo oscuro estaba en marcha. La mafia de los lobos negros ha controlado estos bosques durante generaciones y han hecho del composto Z su arma principal. Dentro de la iglesia, la atmósfera era extraña. Las velas proyectaban sombras largas y distorsionadas, y el ambiente parecía cargado de una energía que los rodeaba como una barrera protectora. Kilmar cerró las puertas detrás de ellos y con voz firme les dijo: «Han entrado en territorio sagrado. Aquí los lobos negros no podrán hacerles daño, por ahora». Kira, aún sin aliento, le mostró el mapa a Kilmar y le explicó todo lo que su abuelo les había contado. Kilmar escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminaron, suspiró profundamente. Sus abuelos hicieron un sacrificio para mantenerlos a salvo, pero ahora que el frasco fue destruido, el pacto con los lobos negros está en riesgo, y ellos harán todo lo posible por restaurarlo. La mafia no permitirá que el composto Z sea desafiado o destruido sin tomar represalias. Kilmar les dio a cada uno un pequeño amuleto y les explicó que esos símbolos los protegerían durante un tiempo limitado. No hay garantía de que puedan escapar ilesos, pero estos amuletos al menos los protegerán de la influencia directa de la mafia. Deben salir de esta región y cuanto antes. Los chicos miraron al sacerdote, temerosos pero decididos. Sabían que la única manera de romper la conexión con los lobos negros era enfrentarlos o escapar. Con el plan decidido, el padre Kilmar abrió una puerta trasera de la iglesia que conducía a un sendero oculto entre los árboles. Vayan con rapidez y sin mirar atrás. Que su fuerza los guíe. Y recuerden, los lobos negros no solo son hombres lobo, su poder va más allá de lo que los humanos pueden ver, advirtió Kilmar. Kira y Konoha asintieron, abrazándose brevemente antes de salir en dirección al sendero oculto, sabiendo que cada paso los acercaba tanto a la libertad como al peligro desconocido que los acechaba en la noche. Mientras Kira y Konoha avanzaban por el sendero oculto que Kilmar les había indicado, una sensación de urgencia y peligro llenaba el aire. Cada sombra que se movía entre los árboles parecía cobrar vida, y el silencio del bosque era inquietante. La luna, aunque brillante, apenas iluminaba el camino, creando una atmósfera de incertidumbre que les hacía cuestionar cada crujido o susurro que oían a su alrededor. ¿Crees que los lobos negros nos están siguiendo?, preguntó Konoha, con la voz temblorosa. Kira, tratando de infundir un poco de confianza, respondió: «No lo sé, pero debemos seguir adelante. Kilmar dijo que estos amuletos nos protegerían y no podemos detenernos ahora». Después de unos minutos de caminar, llegaron a un claro. La vista era hermosa, pero la calma era engañosa. En el centro del claro había un pequeño arroyo, cuyas aguas brillaban bajo la luz de la luna, y a su alrededor había árboles antiguos que parecían susurrar secretos olvidados. Sin embargo, la belleza del lugar se desvaneció rápidamente cuando Kira notó algo extraño, una serie de huellas en el barro cerca del agua. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando las huellas. Konoha se acercó y examinó las marcas. Eran grandes, con garras profundas y se extendían en dirección al bosque. «Son huellas de hombre lobo», dijo Konoha, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Debemos seguir el camino opuesto». Sin embargo, antes de que pudieran tomar una decisión, un aullido desgarrador resonó en la distancia, haciendo eco por el claro. «Están cerca», gritó Kira, y ambos comenzaron a moverse rápidamente hacia el bosque denso, tratando de alejarse de las huellas y el sonido aterrador. Mientras corrían, los árboles, a medida que se adentraban más en el bosque, un susurro helado pasó entre las ramas. Era como si las sombras mismas estuvieran vigilándolos, observando cada uno de sus movimientos.
Kira sentía que su corazón latía con fuerza en su pecho y sus pensamientos estaban llenos de imágenes de su abuelo y su madre, atrapados en la pesadilla de los lobos negros. ¿Y si no logramos salir de esto?, murmuró Konoha, su voz llena de miedo. Kira se detuvo un momento y lo miró a los ojos. No podemos pensar así, tenemos que seguir adelante. Si encontramos a Killmar y conseguimos ayuda, tal vez haya una forma de salvar a nuestros padres y detener a los lobos negros de una vez por todas. Justo en ese momento, otro aullido resonó más cerca, y esta vez no solo era uno, sino varios. ¡Vienen!, gritó Kira, y ambos comenzaron a correr aún más rápido. No podían dejar que los atraparan, debían llegar a un lugar seguro. La oscuridad del bosque se intensificaba y cada paso se sentía como si estuvieran acercándose a un abismo sin fin. Mientras corrían, de repente, Konoha tropezó con una raíz y cayó al suelo. Konoha, cerrarse a su alrededor y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los ruidos de la naturaleza parecían silenciarse, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. A medida que se adentraban más en el bosque, un susurro helado pasó entre las ramas. Era como si las sombras mismas estuvieran vigilándolos, observando cada uno de sus movimientos. Kira sentía que su corazón latía con fuerza en su pecho, y sus pensamientos estaban llenos de imágenes de su abuelo y su madre, atrapados en la pesadilla de los lobos negros. «¿Y si no logramos salir de esto?», murmuró Konoha, su voz llena de miedo. Kira se detuvo un momento y lo miró a los ojos. «No podemos pensar así. Tenemos que seguir adelante. Si encontramos a Killmar y conseguimos ayuda, tal vez haya una forma de salvar a nuestros padres y detener a los lobos negros de una vez por todas». Justo en ese momento, otro aullido resonó más cerca, y esta vez no solo era uno, sino varios. «¡Vienen!», gritó Kira, y ambos comenzaron a correr aún más rápido. No podían dejar que los atraparan, debían llegar a un lugar seguro. La oscuridad del bosque se intensificaba, y cada paso se sentía como si estuvieran acercándose a un abismo sin fin. Mientras corrían, de repente, Konoha tropezó con una raíz y cayó al suelo. «¡Konoha!», gritó Kira, volteando para ayudarlo a levantarse. Pero antes de que pudiera hacerlo, una sombra se abalanzó sobre ellos, aterrizando con un estruendo en el suelo, haciendo temblar el terreno. Era un hombre lobo, más grande y más feroz de lo que jamás habían imaginado. Su pelaje negro y brillante reflejaba la luna, y sus ojos, rojos como el fuego, miraban a los chicos con hambre. «¡Corre, Kira!», gritó Konoha, mientras intentaba levantarse. Pero Kira ya había tomado una decisión. Se abalanzó hacia su hermano, ayudándolo a ponerse de pie. Ambos sabían que tenían que enfrentar a la criatura juntos. «No podemos dejar que nos atrapen», dijo Kira, respirando con dificultad mientras la adrenalina corría por sus venas. Con una mirada de determinación, se prepararon para lo que vendría. La criatura avanzaba hacia ellos con un rugido aterrador, pero Kira y Konoha no se rendirían sin luchar. Con el corazón palpitante y la esperanza a cuestas, se enfrentaron a la pesadilla que los acechaba, sabiendo que su supervivencia dependía de su coraje y su vínculo fraternal. Kira y Konoha se prepararon para enfrentar al hombre lobo, que se abalanzaba hacia ellos con una velocidad aterradora. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Kira recordó el amuleto que Killmar les había dado. «Konoha, el amuleto», gritó, levantando su mano para mostrarlo. «Tal vez nos proteja». El hombre lobo se detuvo repentinamente, como si algo en el aire lo hubiera frenado. Sus ojos rojos brillaban intensamente, y un aire de confusión lo rodeaba. Kira y Konoha aprovecharon la oportunidad y retrocedieron lentamente, intentando no hacer ningún ruido que pudiera alertar al monstruo. Pero el hombre lobo, aún desorientado, empezó a avanzar de nuevo, emitiendo un profundo gruñido que resonaba en el bosque. «¡Rápido! ¡Corramos!», ordenó Kira. Ambos comenzaron a retroceder, pero el hombre lobo volvió a aullar, esta vez más fuerte, llamando a otros. De pronto, desde las sombras aparecieron más hombres lobos, todos con miradas feroces y hambrientas. La situación se volvió desesperada. No tenían a dónde escapar. «No podemos rendirnos», exclamó Kira, buscando una salida entre los árboles. En su mente, recordaba lo que Killmar les había dicho sobre la fortaleza de la fe y la unidad. «Si luchamos juntos, tal vez podamos salir de esto». Konoha asintió, decidido. Sabían que su única opción era enfrentarse a las bestias, aun cuando el miedo les helaba la sangre. El primer hombre lobo lanzó un ataque directo hacia ellos. Kira y Konoha se movieron al unísono, esquivando el golpe con agilidad.
el monstruo cayó al suelo, y en un instante de lucidez, Kira recogió una rama caída del suelo, usándola como un arma improvisada. «¡Vamos, Konoha, atácalo!», gritó. Mientras Kira se enfrentaba a la criatura con la rama, Konoha buscaba cualquier objeto que pudiera usar. En un rincón, encontró una piedra afilada y corrió hacia su hermano. Atrás, Kira lanzó la piedra hacia el hombre lobo, acertando justo en su ojo. La bestia aulló de dolor, momentáneamente desorientada. El caos se desató cuando el primer hombre lobo cayó al suelo, pero los demás no se detuvieron. Los aullidos resonaban en el bosque y la oscuridad se llenó de ruidos aterradores mientras más criaturas se acercaban. Kira y Konoha sabían que no podían permitir que los atraparan, así que comenzaron a retroceder hacia el arroyo, la única salida que les quedaba. «No debemos separarnos», gritó Kira mientras intentaban mantener la calma en medio del pánico. «Sigue mis pasos y no mires atrás». La estrategia era simple: correr y tratar de encontrar un lugar donde refugiarse, donde pudieran atrapar a los hombres lobos en una trampa natural. Al llegar al arroyo, el agua brillaba bajo la luna llena. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Konoha, mirando a su alrededor. «No podemos quedarnos aquí». Kira, sin perder tiempo, recordó algo que había leído sobre las criaturas. El agua podría asustarlos. Si logramos atraerlos aquí, tal vez podamos usarla a nuestro favor. Con una determinación renovada, comenzaron a hacer ruido en el agua, saltando y gritando para atraer la atención de los hombres lobos. Los monstruos aparecieron, corriendo hacia ellos con una furia incontrolable. Kira y Konoha saltaron al agua, sintiendo la frescura que les daba energía. «Ahora», gritó Kira, y ambos comenzaron a lanzar piedras al agua, salpicando a los hombres lobos que se acercaban. Los primeros hombres lobos se detuvieron en seco, confundidos por el agua y el ruido. Con sus ojos brillantes y sus instintos salvajes, no estaban acostumbrados a ser desafiados. Kira aprovechó la oportunidad para correr hacia la orilla opuesta del arroyo, donde había un terreno elevado que les daba ventaja. «Vengan aquí», gritó Kira, y al ver que algunos de los hombres lobos dudaban, Konoha rápidamente se unió a su hermano. «Estamos aquí, ven a atraparnos». Atraídos por el desafío, los hombres lobos se lanzaron al agua, pero resbalaron en las piedras mojadas, cayendo en el arroyo. La estrategia funcionó. Kira y Konoha continuaron lanzando piedras y gritando mientras el agua comenzaba a desbordarse, creando un pequeño torrente. Uno a uno, los hombres lobos luchaban por salir, resbalando y cayendo en el caos. Mientras tanto, Kira y Konoha se preparaban para su siguiente movimiento. «Esto no puede durar para siempre», dijo Konoha, mirando cómo más hombres lobos se acercaban. Kira asintió, y en ese momento recordaron el camino que los había llevado a la iglesia. «Debemos volver a Kilmar. Él tiene que saber lo que está pasando». Sin pensarlo más, los chicos comenzaron a correr de regreso por el sendero que habían tomado. A medida que la distancia aumentaba entre ellos y los hombres lobos, sintieron que la esperanza renacía en sus corazones. Pero sabían que la lucha no había terminado, y que cada paso que daban era un paso hacia el peligro o la salvación. El aire en el claro se tornaba cada vez más tenso, una energía palpable que advertía sobre la inminente llegada de los hombres lobos. Kira y Konoha intercambiaron miradas nerviosas mientras el padre Kilmar continuaba su ritual. El murmullo de sus palabras se mezclaba con el sonido del viento, creando una atmósfera casi mágica, pero también ominosa. «Debemos estar listos», dijo Kilmar sin apartar la vista del altar. «Los hombres lobos sentirán la energía que estamos invocando, no tardarán en aparecer». Kira asintió, sintiendo el peso del cuchillo ceremonial en su mano. Era un símbolo de protección, pero también de desafío. De repente, un aullido resonó a través del bosque, rompiendo el silencio como un trueno. Kira sintió que su corazón se aceleraba. «¡Están aquí!», gritó, mirando hacia la espesura de los árboles, donde sombras se movían con rapidez. Los primeros hombres lobos emergieron de la oscuridad, sus ojos rojos brillando como brasas. Kira y Konoha se colocaron espalda con espalda, preparándose para lo que estaba por venir. «Recuerden, no podemos dejar que se acerquen al altar», dijo Kira, tomando una posición defensiva. Los lobos avanzaron, sus garras afiladas reflejando la luz de la luna. «Kilmar, ¿ya terminaste?», preguntó Konoha, su voz temblando de miedo. «Casi», respondió el sacerdote, su voz firme a pesar de la tensión. «Necesito un poco más de tiempo. No se separen, luchen juntos». El primer hombre lobo atacó,
lanzándose hacia Kira con un salto feroz. Kira levantó el cuchillo, y el impacto resonó al encontrar la carne del lobo, que aulló dolor pero no se detuvo. A su lado, Konoha también se defendía con bravura, bloqueando los ataques de otro lobo con una rama gruesa que había recogido. La batalla estalló en el claro. Los hombres lobos eran rápidos y astutos, moviéndose con una agilidad sorprendente. Kira podía sentir la adrenalina fluir por su cuerpo, mientras luchaba con todas sus fuerzas. Cada movimiento era una mezcla de instinto y desesperación. «No podemos dejar que nos atrapen», gritó Kira, tratando de mantenerse enfocado en su objetivo. Mientras tanto, Killmar seguía con su ritual, levantando las manos hacia el cielo. «Por el poder de la luz y la esperanza, invoco la fuerza del altar», gritó, su voz resonando con determinación. A medida que lo hacía, una energía brillante comenzó a emanar del altar, iluminando el claro y empujando a los hombres lobos hacia atrás. Los lobos se reagrupaban, frustrados por el poder del altar. «No podemos dejarlos avanzar», Kira gritó, sintiendo que el tiempo se agotaba. A medida que la luz del altar aumentaba, los hombres lobos parecían vacilar, pero no se rendirían tan fácilmente. Con un rugido aterrador, uno de los hombres lobos más grandes se lanzó hacia Killmar, buscando interrumpir su ritual. «Killmar, detrás de ti», Kira gritó, pero el padre ya había sentido la presencia de la bestia. Con una rapidez sorprendente, Killmar se giró y lanzó un puñado de hierbas al lobo, que aulló al instante, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y rabia. «Esto es solo el comienzo», murmuró Killmar, mientras la energía del altar se intensificaba. «Si logramos mantenerlos a raya un poco más, el poder del altar podría debilitar su influencia». Sin embargo, la lucha era feroz y las fuerzas de los hombres lobos eran abrumadoras. Kira sintió el golpe de un lobo contra su costado, derribándolo al suelo. En ese instante, un dolor agudo recorrió su cuerpo, pero se forzó a levantarse, decidido a seguir luchando. «No podemos rendirnos», gritó. Mientras el combate continuaba, Konoha se enfrentó a dos hombres lobos a la vez. Con un movimiento ágil, bloqueó el ataque de uno y golpeó al otro con la rama, pero el impacto no fue suficiente para detenerlos. «Kira, necesito tu ayuda», gritó, sintiendo que su energía comenzaba a agotarse. Kira luchó por levantarse, viendo cómo su hermano se veía superado. «Voy», respondió, aunque su voz sonaba más débil de lo que hubiera querido. Se lanzó hacia Konoha, utilizando su cuchillo para cortar a través del aire, pero cuando el lobo giró, Kira sintió el viento al pasar cerca de su cara. «Concentrémonos», gritó Kira. Juntos comenzaron a coordinar sus ataques, utilizando la luz del altar como su guía. Con cada ataque exitoso, la luz parecía fortalecerse, empujando a los hombres lobos a retroceder. «Killmar, estamos contigo», gritó Konoha, su voz resonando en la oscuridad. El padre los miró, y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «Sigan luchando, el poder del altar es nuestro aliado». Los hombres lobos, aunque feroces, parecían dudar. El resplandor del altar iluminaba el claro, y Kira sintió que la energía los rodeaba. «Juntos», gritó, empujando a su hermano hacia adelante. Los dos se lanzaron contra el lobo más grande, combinando sus fuerzas para derribarlo. Con un último aullido, el lobo cayó, y un silencio inquietante llenó el aire. Kira y Konoha, respirando pesadamente, miraron a su alrededor. Los hombres lobos se reagrupaban, pero la luz del altar parecía haber debilitado su resolución. Killmar, sintiendo la oportunidad, alzó las manos hacia el cielo una vez más. «Ahora, utilicen la luz para atraerlos», ordenó, y los hermanos levantaron sus armas, alineándose junto al padre. Con un rugido que resonó en el aire, Kira y Konoha comenzaron a concentrarse, uniendo su fuerza con la del altar. La luz creció, brillando intensamente, mientras los hombres lobos retrocedían, incapaces de soportar el poder que se estaba formando. «Debemos hacerlo, por nuestros abuelos», gritó Kira, y con esas palabras sintieron que la energía se unía, formando una barrera luminosa que rodeaba el claro. Los hombres lobos aullaron, su furia palpable, pero ya no podían acercarse. Killmar, viendo el cambio, sonrió con orgullo. «Ahora recen por sus almas». La luz del altar comenzó a girar, creando un torbellino de energía que envolvió a todos. Kira sintió una conexión profunda con la tierra y el aire, y en ese momento supo que tenían una oportunidad. Los hombres lobos, atrapados en la luz, comenzaron a retroceder. La lucha había alcanzado su clímax, y Kira sabía que lo que sucediera a continuación determinaría el destino de sus abuelos y el futuro del bosque.
Con el corazón latiendo con fuerza, se prepararon para el último enfrentamiento, decididos a luchar hasta el final. El poder del altar brilló aún más, inundando el claro con una luz cegadora. Kira y Konoha sintieron que la energía los envolvía, uniendo sus corazones en un solo propósito. «Por nuestras familias, por nuestra humanidad», gritaron al unísono, elevando sus armas hacia el cielo. Los hombres lobos que aún se resistían comenzaron a gritar, sus cuerpos retorciéndose como si la luz estuviera arrancando la oscuridad de su interior. Kira miró a su abuelo, desesperado. «Bernabé, lucha, no dejes que te controle esta maldición». Señor Bernabé, con los ojos rojos ardientes, titubeó. Había un destello de reconocimiento en su mirada, pero la oscuridad que lo consumía era poderosa. «Kira, no puedo», murmuró, su voz llena de dolor. Kilmar, sintiendo la lucha interna del anciano, se acercó. «Recuerda, viejo amigo, tú elegiste este camino, pero aún puedes regresar. Deja que la luz te guíe». Con cada palabra del sacerdote, la luz del altar brillaba con más fuerza, penetrando en las sombras que envolvían a Bernabé. «Kira, ayúdame», gritó, su voz llena de agonía. El joven sintió una oleada de esperanza y miedo al mismo tiempo. «Ven a mí, abuelo», exclamó Kira, extendiendo su mano hacia él. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante, cruzando la barrera de luz. El instante fue eterno. El abuelo miró a su nieto, y por un breve momento, el amor y la humanidad brillaron en sus ojos. «No te vayas», Kira suplicó, tomando la mano de su abuelo. En ese instante, una ola de luz envolvió a Bernabé y los dos cayeron al suelo, mientras la transformación comenzaba a desvanecerse. La luz del altar parecía absorber la oscuridad que los había atormentado. Los demás hombres lobos, viendo la lucha del anciano, se detuvieron sintiendo una chispa de esperanza. Uno a uno, comenzaron a unirse a la luz, sus gritos de desesperación convirtiéndose en susurros de liberación. Konoha, aún luchando, se unió a su hermano. «Hagámoslo juntos», dijo, y ambos levantaron sus armas hacia la luz, uniendo sus fuerzas. La conexión creció, y la luz del altar se expandió, envolviendo el claro en un resplandor que parecía desafiar a la noche misma. Finalmente, con un último grito, señor Bernabé fue liberado de la maldición. Su forma se transformó, volviendo a ser el hombre que había sido, aunque el cansancio y la tristeza pesaban sobre él. «Kira, gracias», murmuró, con lágrimas en los ojos. «Abuelo», exclamó Kira, abrazándolo. La alegría y el alivio llenaron su corazón, pero aún había trabajo por hacer. Los hombres lobos que quedaban, aún reticentes, miraban con incertidumbre. Kilmar, sintiendo el cambio en el ambiente, levantó la voz. «El poder de la luz está con ustedes. Recuerden su humanidad y elige su camino. No tienen que ser esclavos de la oscuridad». La luz continuó brillando, y Kira miró a su hermano. «Debemos ayudar a los demás», gritaron, corriendo hacia los hombres lobos restantes. La luz se amplió, y con cada paso, la conexión con el altar se hacía más fuerte. La atmósfera se tornó electrizante, con la luz del altar iluminando el bosque oscuro. Kira y Konoha, junto a Kilmar y los hombres que habían recuperado su humanidad, se prepararon para enfrentar al grupo restante de hombres lobos, que aún se aferraban a su ferocidad. La tensión era palpable, podían sentir cómo la oscuridad se cernía sobre ellos, ansiosa por consumir lo que quedaba de esperanza. «Recuerden lo que somos», gritó Kilmar, levantando su voz por encima del murmullo de la noche. «Luchamos no solo por nosotros, sino por nuestras familias y nuestros amigos. No dejemos que la maldad nos venza». Kira miró a su hermano, sintiendo la determinación crecer dentro de él. «No podemos permitir que esto termine mal. Debemos unirnos y luchar». Konoha asintió, aferrando su arma con firmeza. Los hombres lobos restantes, ahora conscientes del poder de la luz, comenzaron a gritar, algunos intentando resistirse a la transformación que amenazaba con dominarlos. Kira sintió una oleada de compasión hacia ellos. «No son monstruos, son hombres que han perdido su camino», dijo, tratando de hacer que aquellos que aún luchaban comprendieran que había esperanza. De repente, una sombra oscura emergió del bosque. Era el líder de los hombres lobos, una figura imponente, con ojos rojos brillantes que reflejaban la malicia y el odio. «No permitiré que esto continúe», rugió, su voz resonando como un trueno en la oscuridad. «Ustedes han elegido la luz, pero yo los arrastraré de nuevo a la oscuridad». La presencia del líder llenó el aire de temor, pero Kira se mantuvo firme. «No dejaremos que nos asustes. Hoy es el día en que luchamos por nuestra libertad», gritó.
sintiendo la energía del altar fluir a su alrededor. El líder de los hombres lobos se abalanzó hacia ellos con una velocidad sobrehumana, pero Kilmar fue más rápido. Con un gesto de sus manos, invocó un escudo de luz que detuvo al líder en su camino. La luz brillaba intensamente y los hombres que habían recuperado su humanidad se unieron a la lucha, formando un círculo protector alrededor de Kira y Konoha. «Esto es por nuestras familias, por todo lo que hemos perdido», exclamó Konoha, avanzando junto a su hermano. La lucha comenzó en medio del resplandor del altar, y los hombres lobos que quedaban sintieron el poder de la luz atravesar sus corazones. Mientras la batalla se intensificaba, Kira sintió que algo dentro de él cambiaba. «Debemos convertir el miedo en coraje», gritó, alzando su arma. «Juntos podemos derrotar a la oscuridad». Con cada palabra, la luz del altar brillaba con más fuerza, envolviendo a todos en una aura de esperanza. Las criaturas oscuras comenzaron a caer, transformándose nuevamente en humanos, mientras la luz del altar les tocaba. Kira vio a su abuelo luchar, y su corazón se llenó de esperanza. «No te rindas, abuelo», gritó, avanzando con determinación. La batalla no era solo una lucha física, sino también una lucha por el alma de aquellos que habían sido seducidos. El líder de los hombres lobos, sin embargo, no se rendía. «No terminará así. Soy el rey de la oscuridad», rugió, lanzándose hacia Kilmar, quien mantenía la barrera de luz. El sacerdote concentró todo su poder, sus manos brillando intensamente, y con un grito de determinación, lanzó un rayo de luz hacia el líder. «Por la vida de todos los que has destruido, te ordeno que te vayas». El rayo impactó en el pecho del líder y éste se detuvo en seco, como si la luz le quemara la piel. La rabia se transformó en dolor, y en un giro aterrador se abalanzó sobre Kilmar, rompiendo la barrera con un grito de furia. Kira y Konoha, viendo la batalla desesperada, se lanzaron a la acción. «No podemos dejar que caiga», exclamó Kira, mientras se abrían paso entre la multitud de hombres lobos que luchaban por regresar a su forma humana. Con un último esfuerzo, Konoha levantó su arma y gritó: «Por nuestra familia, por la humanidad, que la luz venza a la oscuridad». Con esas palabras, una ola de luz surgió del altar, enviando un rayo de energía que atravesó el aire y golpeó al líder. La luz lo envolvió y en un instante su figura comenzó a desvanecerse. Los hombres lobos que quedaban, al ver a su líder sucumbir ante la luz, comenzaron a caer uno tras otro, transformándose nuevamente en humanos, sus ojos llenos de confusión y miedo. El ambiente cambió, la luz se hizo más brillante y Kira sintió que la energía del altar lo envolvía, llenando su ser con esperanza y determinación. «Es hora de que elijan su camino», gritó Kilmar, levantando su voz sobre el caos. «No permitan que la oscuridad los defina, recuperen su humanidad». Finalmente, con un grito de desesperación, el líder de los hombres lobos se disolvió en la luz, y en su lugar, una figura más pequeña, un hombre común, cayó al suelo. La maldad había desaparecido, y Kira, sintiendo un profundo alivio, corrió hacia él. «Es hora de regresar a casa», dijo, mientras los hombres que habían recuperado su humanidad se unían en un abrazo de unidad. La noche comenzó a despejarse, y el brillo del altar iluminaba el camino hacia la libertad. Kira miró a Konoha, su hermano de lucha. «Lo logramos, hermano. No solo luchamos por nosotros, sino por todos los que fueron tocados por esta oscuridad». Konoha sintió, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. Con la batalla ganada, el grupo se dirigió hacia el altar, donde Kilmar se había arrodillado, agotado, pero lleno de esperanza. «El sacrificio que hicimos hoy nos unió. Nunca olviden el poder de la luz y la importancia de luchar por lo que es correcto». Kira y Konoha se unieron a él, sintiendo el eco de su lucha resonar en sus corazones. Habían enfrentado a la oscuridad y habían prevalecido, pero sabían que su viaje apenas comenzaba. La historia de su familia y de aquellos que habían luchado junto a ellos viviría para siempre, y su lucha por la luz nunca terminaría. Después de la intensa batalla en el altar, Kira y Konoha se encontraban rodeados por los sobrevivientes que habían recuperado su humanidad. La luz del amanecer comenzaba a asomarse entre las copas de los árboles, brindando una sensación de renovación y esperanza. Los rostros de aquellos que antes estaban atrapados en la oscuridad ahora estaban llenos de asombro y gratitud. «Lo logramos», murmuró Kira, aún temblando por la adrenalina de la lucha. «Pero no podemos quedarnos aquí. Debemos asegurarnos de que la oscuridad no regrese». Konoha asintió, sintiendo la carga de la responsabilidad sobre sus hombros.
La batalla había sido solo el comienzo. Debían encontrar la manera de proteger a los que quedaban y asegurarse de que el culto de los lobos negros no pudiera volver a amenazar a su familia. Kilmar, aún recuperándose del agotamiento, se acercó a ellos con una expresión seria. «Hijos, lo que hemos enfrentado es solo una parte de un problema mucho mayor. La mafia de los lobos negros seguirá buscando el compuesto Z. Debemos desmantelar sus operaciones para garantizar la seguridad de todos». Su voz era grave, y Kira pudo ver en sus ojos el peso de la lucha que aún quedaba por delante. «¿Cómo podemos hacerlo?», preguntó Konoha, sintiendo el nudo de preocupación apretarse en su estómago. «No podemos hacerlo solos». «No estamos solos», respondió Kilmar, levantando la mirada hacia el grupo que los rodeaba. «Todos aquí han luchado y recuperado su humanidad. Juntos formaremos un frente unido contra aquellos que buscan aprovecharse de los demás. Nos organizaremos y buscaremos aliados en otros lugares». Mientras discutían sus próximos pasos, Kira sintió que un nuevo propósito surgía en su interior. «No solo lucharemos por nosotros, sino por todos los que están atrapados en esta pesadilla. Tenemos que hacer que la gente sepa la verdad sobre los lobos negros y su maldad». Su voz resonó con determinación, y los demás comenzaron a murmurar en aprobación. Con la primera luz del día, el grupo decidió regresar a la aldea. El camino estaba lleno de escombros, evidencia de la lucha que había tenido lugar, pero la atmósfera era diferente. Ya no había miedo, había una sensación de libertad. Al llegar a la aldea, se encontraron con miradas curiosas y preocupadas. Los aldeanos se acercaron, algunos abrazando a sus seres queridos que habían regresado de la oscuridad. «Están vivos», exclamó una mujer, mientras lágrimas de alegría corrían por su rostro. «Creíamos que habían desaparecido para siempre». «Regresamos para quedarnos», dijo Kira con una sonrisa, «pero necesitamos su ayuda. Hay un peligro mayor acechando, y debemos unir fuerzas para enfrentarlo». La multitud se detuvo en silencio, escuchando las palabras de Kira, que resonaban con la verdad y la urgencia. Konoha se unió a su hermano y comenzó a explicar lo que habían enfrentado. Habló sobre el culto, sobre el compuesto Z y cómo había atrapado a sus abuelos en la oscuridad. A medida que compartían su histo, con la comunidad unida comenzaron a planear cómo combatir a los lobos negros. Kilmar se convirtió en su líder, guiándolos en la formación de un grupo de defensa. «Debemos actuar rápido», advirtió. «Ellos saben que hemos recuperado a los que habían caído y no se quedarán de brazos cruzados». La estrategia se enfocó en dos frentes. Primero, reunir información sobre la mafia y sus operaciones. Y segundo, educar a la comunidad sobre los peligros del compuesto Z. Kira y Konoha se ofrecieron como voluntarios para ir de casa en casa, compartiendo su historia y advertencias sobre los hombres lobos. Mientras recorrían la aldea, Kira se dio cuenta de que muchos no estaban preparados para aceptar la verdad. Algunos eran escépticos, pensando que era solo un cuento de Halloween, mientras que otros temían la posibilidad de que sus seres queridos pudieran estar en peligro. Sin embargo, poco a poco comenzaron a escuchar y algunos incluso compartieron sus propias experiencias con la oscuridad. Una noche, mientras Kira y Konoha regresaban a casa después de un largo día, decidieron detenerse en el bosque donde todo había comenzado. Miraron hacia la distancia, recordando el altar y la batalla que habían librado. «¿Crees que estaremos a salvo ahora?», preguntó Konoha, rompiendo el silencio. «No lo sé», respondió Kira, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. «Pero tenemos a nuestra comunidad. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Mientras hablaban, sintieron una presencia familiar. Una suave brisa los envolvió, y por un momento pensaron que tal vez el sacrificio de aquellos que habían luchado no había sido en vano. Con cada día que pasaba, la comunidad se unía más. Kira y Konoha se convirtieron en símbolos de resistencia, y la luz del amanecer brillaba con más fuerza en sus corazones. Kilmar organizó patrullas nocturnas y sesiones informativas, donde enseñaban a los aldeanos sobre cómo defenderse y reconocer las señales de peligro. Finalmente, llegó el día en que decidieron hacer una incursión en el bosque para buscar el escondite de los lobos negros. Con linternas y armas improvisadas, el grupo se adentró en la oscuridad, decididos a poner fin a la amenaza de una vez por todas. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso y la tensión era palpable. Al llegar a un claro, se encontraron con un campamento desolado.
restos de rituales y el hedor del compuesto Set inundaban el aire. «Este lugar es un vestigio de lo que fueron», murmuró Kilmar, observando los restos de lo que parecía ser un altar similar al que habían enfrentado antes. «Debemos asegurarnos de que no queden rastros de esta oscuridad». Con un grito de determinación, Kira y Konoha lideraron a su grupo en la destrucción de todo lo que quedaba. Con cada objeto que quemaban y cada ritual que desmantelaban, sentían que la luz comenzaba a brillar más intensamente en sus corazones. Sabían que estaban un paso más cerca de erradicar la oscuridad de sus vidas y de su comunidad. Cuando finalmente regresaron a la aldea, la sensación de victoria era abrumadora. Habían enfrentado sus miedos y habían luchado por sus seres queridos. Kira miró a Konoha y sonrió, sintiendo que habían pasado de ser simples jóvenes asustados a ser héroes en su propia historia. «Estamos en esto juntos», dijo Konoha, colocando su mano en el hombro de su hermano. «Y no hay nada que no podamos enfrentar». Kira asintió, sintiendo que la lucha por la luz apenas comenzaba. Con su comunidad unida a su lado, sabían que la esperanza era más poderosa que cualquier oscuridad que pudieran enfrentar. Kira y Konoha se reunieron con los sobrevivientes de la aldea, decididos a enfrentar a los lobos negros de una vez por todas. Habían aprendido a manejar el miedo y a utilizar la inteligencia en lugar de la fuerza. Sabían que la única forma de acabar con el ciclo de terror era enfrentarse a Dona Benta y Señor Bernabé. En el claro del bosque donde todo había comenzado, organizaron un plan. Con la ayuda del padre Kilmar, quien había sobrevivido milagrosamente a la primera emboscada, elaboraron un ritual para debilitar a las criaturas. El padre había traído una antigua reliquia, un amuleto que se decía que podía proteger a quienes luchaban por la luz. La noche se volvió tensa y la luna llena brillaba intensamente. Kira y Konoha se miraron, sabiendo que era ahora o nunca. A medida que avanzaban hacia el corazón del bosque, el aire se volvió pesado y el olor a lobo se intensificó. Los lobos negros comenzaron a aparecer, sus ojos resplandecían como brasas en la oscuridad, llenando el ambiente con una risa macabra. «¡Atrás, monstruos!», gritó Kira, levantando el amuleto. Un resplandor intenso emanó de la reliquia, causando que los lobos retrocedieran momentáneamente. Konoha tomó coraje y corrió hacia su abuela, dispuesta a salvar lo que quedaba de su familia. La batalla fue feroz. Kira y Konoha lucharon con valentía, y aunque las criaturas eran rápidas y poderosas, su determinación no flaqueó. Uno a uno, los lobos negros fueron cayendo, desvaneciéndose en sombras y gritos. Finalmente, con un último golpe, lograron derrotar a Dona Benta y Señor Bernabé, quienes se desintegraron en la luz, liberando las almas atrapadas. Cuando la batalla terminó, un silencio sepulcral llenó el bosque. Kira y Konoha se abrazaron, exhaustos pero triunfantes. Habían liberado a su familia y a muchos otros de la oscuridad. Con lágrimas en los ojos, miraron hacia la luna, sintiendo que finalmente el terror había sido vencido. «Lo hicimos», susurró Konoha, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, trayendo consigo la promesa de un nuevo día.